La universidad genera conocimiento, produce información, opina. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta emisión de Carolinos. Hoy es jueves 9 de febrero de 2023. Yo soy Alejandra López y a nombre de mi compañera Mónica Olvera, quien es la conductora titular de esta emisión, pues les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos siguen en todas las redes sociales de la Universidad Autónoma de Puebla y también de CUPREDER, en Facebook sobre todo en nuestro caso. También recordamos que el Carolinos transmitido por TV WAP, que es la imagen de nuestra universidad, la podemos seguir en la televisión abierta por el canal 18.1 y Radio WAP al aire en FM 96.9, en Chignahuapan 104.3 FM y en Tehuacán 93.9 FM. Pues muchas gracias nuevamente. El día de hoy estoy muy feliz de poder compartir esta transmisión con dos personas integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, con quienes vamos a charlar a lo largo de la hora acerca de un evento muy importante en la vida organizativa de este comité, que fue la celebración de la Asamblea General del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, porque después de la pandemia, el encierro y una serie de situaciones que les habían impedido sesionar de este modo a lo largo de 3, 4 años, pues ahora esto se logró y es la culminación de muchas maneras de un trabajo organizativo que se ha mantenido constante a pesar de todos los contratiempos y de la incertidumbre que han significado pues lo sucedido, los hechos locales y mundiales de los últimos años. Así es que en un momento más les voy a dar la bienvenida a mis compañeros que se conectan desde Cuetzalan del Progreso, Sierra Nororiental de Puebla. Y antes voy a compartir, como siempre hacemos, gracias a la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon, meteoróloga de CUPREDER, el pronóstico del estado del tiempo para la región y la localidad, pues para que tomemos precauciones. Lluvia nos avisa que los sistemas de alertamiento meteorológicos que tenemos funcionando en el país advierten de un avance del Frente Frío número 30 hacia el sureste en interacción con un canal de baja presión, lo cual puede generar lluvias en estados del norte, oriente y sureste del país. Se prevé también el ingreso del Frente Frío número 31 durante el día de hoy, quizás más tarde, quizás en la noche, así es que bajará la temperatura como es natural. Y para el estado de Puebla, en particular esta zona centro donde nos situamos en la capital, hay condiciones de cielo despejado a medio nublado, pero habrá probablemente lluvias en las partes altas la noche del viernes, la noche de mañana. El ambiente se tornará de frío a fresco con temperaturas máximas de 22 grados, así como una temperatura mínima para las primeras horas del día de mañana hasta 6 grados probablemente. El viento con dirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Para la Sierra Norte y Nororiental, justo allá, amigos, amigas de Cuetzalan, abusados. Bueno, eso lo saben ustedes mejor que yo y que nadie, porque pues están ahí acostumbrados a leer las nubes y a leer a sentir el estado del tiempo. Pero bueno, no está de más confirmar que efectivamente habrá condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias y bancos de niebla, el ambiente frío, con vientos nominantes del noreste a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. En cambio, para la Sierra Negra y Mixteca, el cielo estará más bien despejado, a medio nublado y el ambiente caluroso, a diferencia de otras regiones de nuestro estado, con temperaturas hasta de 29 grados centígrados, extremo, ¿no? Viento con dirección variable, velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Muchas gracias a la maestra Lluvia Sofía Gómez. Y la semana pasada tuvimos todos nosotros el placer de escuchar a mi compañero Carlos Tobar, junto con la doctora Mónica Olvera, que nos hablaron de la situación del volcán. Solamente insistir en que las emisiones de ceniza prosiguen, así es que todas aquellas personas que sean sensibles
de por sí en sus vías respiratorias o en su piel o en sus ojos, extremar precauciones, procurar usar cubrebocas cuando estén al aire libre. Hay que notar que la calidad del aire del Valle de Puebla, Atlisco, Tlaxcala, pues está justamente dañado, afectado también por esta presencia del material que flota, que se mantiene en el aire, que es precisamente las cenizas del volcán, y no nos queda más remedio que pues protegernos físicamente, y quienes están en la situación de que sus depósitos de agua estén al aire libre o expuestos, también es muy recomendable cubrirlos para que no se contaminen, no se ensucien con esta ceniza, que no es que tenga en sí mismo tóxicos, sino que no conviene tragarla, ni nosotros, ni los animales, ni nada, para que no nos haga daño al estómago, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones generales ante la situación de actividad del volcán, que sigue, ¿eh? No se detiene, y cualquier otro cambio o información adicional, pues la vamos a comentar en alguna otra emisión de Carolinos, precisamente con Carlos Tobar, muy seguramente. Bueno, pues nuevamente les comento que hoy vamos a hablar de los trabajos para la realización, para la celebración de la Asamblea General que tuvo lugar el domingo pasado, 5 de febrero de 2023, en la Casa de la Cultura del municipio de Cuetzalan, precisamente. Y esta Asamblea General, si no me equivoco, es la primera que se ha podido celebrar desde 2018, pandemia de por medio. A pesar de todo, el COTIC se ha mantenido trabajando. Y por esto les doy la bienvenida con mucho gusto y mucho agradecimiento por el interés de conectarse con nosotros a Leticia Esteban. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya para ti. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carolinos. Gracias, Leti. Pues también le doy la bienvenida a Luis Enrique Fernández Lomelín, que no es la primera vez que está con nosotros en Carolinos. Él, como saben ustedes, es director, coordinador de la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural del campus nororiental, ahí en Cuetzalan, de nuestra universidad, pero hoy también está presente aquí en su advocación de asambleísta, de representante dentro del Comité del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan. Bienvenido, Luis Enrique, buenas tardes. Bueno, mientras logramos un poquito peinar la conexión, muchas gracias a los dos. También quiero anunciar y avisar que Leticia Esteban hoy está teniendo el cargo de secretaria general del Comité del Ordenamiento Territorial. Es un cargo muy importante, con mucha responsabilidad. Leti, como vemos todos nosotros, es una compañera muy joven, pero que tiene participando en el Comité del Ordenamiento ya desde hace algún tiempo. Leti, ¿nos puedes compartir, precisamente para empezar a abrir boca, cómo es que tú empezaste a participar en el Comité del Ordenamiento y cómo te sientes pues ahora en este cargo para el que has sido votada en la Asamblea General del domingo pasado? Hola Alejandra, Nepantasti, buen mediodía. Tenemos ahí ambos el micrófono cerrado, así que pues me permito saludar antes de responder a la pregunta. Pues yo inicié a participar en el Comité de Ordenamiento Territorial, en realidad como un enlace de la Comisión de Jóvenes que tiene el Consejo Masehualaltepetaspiani, que también es en realidad un espacio que se conformó a raíz como de las asambleas en defensa del territorio, que fueron pues básicamente también como un resultado del propio ordenamiento territorial. Entonces, aproximadamente desde el 2018, 19, como haciendo una participación sobre los informes y actividades que había respecto a las demandas legales que lleva el Comité de Ordenamiento, el Consejo Masehualaltepetaspiani, fue que me invitaron a una de sus asambleas y bueno, de ahí surgieron como
algunas actividades en las que yo creía que podía aportar, y de ahí, pues bueno, hasta ahora, y hace un par de años también que se estaban haciendo los cambios de los órganos, un poco empecé a notar cómo funcionaba la estructura del comité de ordenamiento, porque estaban haciendo una votación y bueno, a mí no me correspondía en ese momento poder votar, ¿no? Y ya a partir de la anterior asamblea, pues ya es un cambio pues bastante radical y fuerte para mí, porque pues ahora ya me toca asumir la secretaría del Comité de Ordenamiento Territorial. Entonces, pues eso. Oye, Leti, ¿y cómo está? Cuéntanos un poco de la estructura del Comité del Ordenamiento. ¿Cómo son sus órganos, sus comisiones y qué tareas han tenido que ir haciendo a lo largo de estos años? Porque no hayan sesionado cada año, el comité ha dejado de trabajar, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es esa estructura interna del comité, un poco a qué obedece, por qué tiene esos órganos y qué tareas así rápidamente pues ha resuelto o ha cometido, pues digamos, justo como de 2018 para acá, aunque sabemos que el comité nace justo desde 2010, desde que se aprobó el ordenamiento ecológico y territorial integral. Pero digamos, en este tiempo, de lo que también tú has participado directamente, cuéntanos esto, la estructura del comité, cómo es, ha cambiado, ha crecido la representación y qué tareas ha cumplido en estos últimos tiempos. Ya, pues bueno, a mí me voy a hacer una muy breve, en realidad, presentación al respecto. A mí me gustaría que esa pregunta la profundizara Luis Enrique, que ya lleva muchísimos más años que yo siendo parte del ordenamiento territorial del comité. Y bueno, entonces, pues yo puedo decir que el comité de ordenamiento territorial en realidad lo conforman varias instancias, ¿no? Entre el municipio de Cuetzalan, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del municipio de Cuetzalan. Y bueno, este comité se organiza a partir de un órgano ejecutivo y un órgano técnico, ¿no? Y estos órganos desempeñan distintas actividades para poder pues llevar a cabo y cumplir pues todo lo que implica el ordenamiento territorial de Cuetzalan. Pero bueno, pues eso lo menciono así brevemente y le cedo la palabra a mi compañero Luis Enrique. Gracias, Leti. Muchas gracias. Luis, ojalá que hayamos podido superar los problemas de conexión y un poco escuchar la pregunta que le hacía Leti, que ella también, pues con muy buen tino, propone que tú la complementes porque tienes caminando con el Comité del Ordenamiento años, ¿no? Y te ha tocado pasar muchas duras y muchas maduras dentro del comité. Entonces, cuéntanos un poquito un poco más, pues, cómo es que funcionan las estructuras dentro del comité y sobre todo qué tareas han tenido enfrente y han tenido que atender, acometer desde el COTIC para procurar la vigilancia y el cumplimiento del ordenamiento ecológico y también del esquema de desarrollo urbano del municipio de Cuetzalan. Sí, desde luego. Bueno, pues esperemos que podamos resolver así el asunto de nuestra conexión. Pero miren, efectivamente el ordenamiento empieza a funcionar a partir de 2010, una vez que es decretado en el diario oficial del Estado y desde luego previamente aprobado por el Cabildo en una sesión de Cabildo abierto. Y aquí lo interesante es cómo se constituye, digamos, los garantes de que este ordenamiento funcione, que son a partir de una asamblea. Eso, pues de hecho, es inédito, porque normalmente se formaba un comité de ordenamiento territorial en los ordenamientos, pues a nivel de petit comité, invitando a algunos cercanos de la propia autoridad, pero en este caso se consolida una asamblea, ¿no? Una asamblea con 86 miembros, ¿no? En este caso creo que el último vez logramos 80, pero están representadas las comunidades, las autoridades locales y los sectores. Y eso le da una fuerza en términos de toma de decisiones territoriales muy interesante, muy importante y que de hecho ese ha sido modelo para que la Semarnat empiece a impulsar un modelo distinto en donde los que ordenen el territorio sean los que viven en el territorio y no solamente a partir de una
política pública que está en una ley, ¿no? Y entonces, a partir de esta asamblea, se constituye un órgano ejecutivo, y ese órgano ejecutivo, que es nombrado por la propia asamblea y, digamos, avalado, o más que avalado, o acompañado por la autoridad, porque la autoridad es parte del propio comité, donde están, digamos, la representación de la federación a través de la Semarnat y la SEDATU, y algunos órganos, digamos, estatales, en este caso la institución dedicada al tema ambiental, y desde luego la autoridad municipal, ¿no? Con algunos, el presidente municipal y con algunos regidores, ¿no? Que se encargan del tema ambiental o de salud, educativo, y luego representantes de sectores y de la comunidad, ¿no? Entonces el órgano ejecutivo resulta ser una representación amplia de la propia asamblea, que a su vez fue nombrada por las propias comunidades, ¿no? Y luego, una vez que esto suceda, se es tomada digamos, la protesta, después se va nombrando ya a partir de las propias discusiones internas del órgano ejecutivo el órgano técnico. Y así es como se ha estructurado, y eso le da pues una enorme fuerza en términos de lo social, lo técnico, y también desde luego lo jurídico, lo legal, ¿no? Y así es como se va, digamos, configurando, cómo se va operando el ordenamiento territorial, que por cierto es importante mencionarlo, al ser un ordenamiento de tipo municipal, ¿no? A partir del artículo 115, que digamos le genera autonomía para el uso del suelo, pues es ley, es un asunto vinculante, pues, ¿no? Que es muy importante considerar. Muchas gracias, Luis. Y les pregunto a los dos, porque Luis tiene la experiencia justo de estar caminando con el comité, pues prácticamente desde el inicio del ordenamiento, desde que el instrumento fue decretado y publicado. Y Leti, tú eres más joven, te integraste justamente como parte de un colectivo de jóvenes y has también ido implicándote, involucrando y aceptando más responsabilidades dentro del comité. Entonces, a juicio de cada uno de ustedes, ¿cómo, digamos, qué experiencia se puede extraer de los trabajos de un comité como el COTIC en términos de lo que significa el gobierno, la gobernanza, como se dice también, la toma de decisiones respecto a un territorio, ¿no? Digamos, de un modo que es inédito porque es trabajar con las autoridades locales, pero a veces las autoridades locales no han querido o han hecho como han sido indiferentes o han tratado de hacer un poco al vacío al comité. Entonces, ¿cuál es la lección de ejercicio de ciudadanía, de gobierno, desde una instancia como el comité del ordenamiento, si es que ustedes ven que por ahí puede haber una lección? No sé, Leti, si quisieras, si lo habías pensado, si se había reflexionado y qué piensas tú pues en este momento. Sí, gracias Alejandra. Sí, es algo que he pensado personalmente, como viví en incorporarme al Comité de Ordenamiento Territorial y desde mi incorporación al Consejo Macehualaltepetaspiani, pues fue en un primer momento como romper, como varias ideas que yo pensaba sobre cómo deberían de funcionar estos espacios, ¿no? Y me llamaba especialmente la atención todo el diálogo que había con otras autoridades que quizá en un momento creo que no pensaría como que era importante como vincularse con el ayuntamiento, cómo funcionaban todos los comités del agua, ¿no? Y pensar que una decisión podía tomarse entre unas 100 personas, 7,000 personas después, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para mí fue importante primero, pues, reestructurar todo lo que había aprendido en la universidad. Sobre cómo había un proceso muy académico y sobre cómo se ha comunicado en realidad estos procesos desde un enlace, ¿no? Y un vínculo entre lo académico y los saberes locales, y la importancia que tiene entonces en estos espacios retomar todo lo que sabe la comunidad y luego pues ayudar como pues a documentarlo, a explicarlo, ¿no?
y pues también a transmitirlo como un conocimiento que también a veces la gente externa pues no tiene. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un espacio autogestivo, porque finalmente el Comité de Ordenamiento Territorial no, pues todos quienes hacemos un trabajo voluntario y destinamos tiempo y espacio de nuestra vida cotidiana pues a ir o a ver no sé, un punto, a georreferenciar, a dedicarnos a leer y demás, y que creo que politiza entonces también mucho pues la propia gestión del territorio, como sobre cómo han sido, por ejemplo, la toma de decisiones que han hecho las comunidades, y ahora pues todo el trabajo que hay con este Comité de Ordenamiento Territorial, con el ordenamiento, con el desarrollo, con el Plan de Desarrollo Urbano. Entonces, bueno, pues eso como para iniciar. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Luis, ¿tú qué piensas de esto que les planteo a ambos, ¿no? Respecto a lo que significa el ejercicio de gobierno, el ejercicio de la toma de decisiones desde un espacio, como lo ha definido Leti, ciudadano, autogestivo. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, me parece que es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo, ¿no? Han cambiado de los contextos de relación, de poder, esas tensiones de poder que son las que van configurando el territorio, y desde luego que pues el ordenamiento acaba siendo digamos, no sé si decirlo así como una camisa de fuerza, pero sí le pone límites a la decisión del poder municipal a partir de un acuerdo ciudadano. Y eso, desde luego que es difícil a quien está ejerciendo en ese momento la autoridad en turno, pues a ceñirse a estas cuestiones, ¿no? Se estaban acostumbrados a hacer prácticamente lo que se quería, ¿no? Y a veces a partir de intereses propios. Entonces, desde luego que tener un comité fuerte que está vigilante sobre qué se puede y qué no se puede hacer, etcétera, desde luego que es difícil. Pero yo digo que en este proceso se va avanzando, se va aprendiendo. En particular, digamos, con la actual autoridad hay una relación, digamos, bastante, pues mejor que otras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desde luego no sin sus problemas y sus dificultades, pero siempre resolviéndolo a partir del diálogo, es decir, el diálogo que tiene que ver con cómo hacemos compatibles los intereses de todos en el tema del territorio. Siempre habrá, desde luego, cuestiones que no empatan, pero que pues nuestra tarea como comité es eso, ¿no? Generar los espacios, las arenas, ¿no? Para poder hacer una buena toma de decisiones. Y nosotros la ventaja es que como COTIC y tenemos un documento que es ley, y a partir de ahí nosotros no podemos movernos, y esa es una enorme ventaja porque nos permite tener un asidero jurídico, un asidero, digamos, técnico para poder tomar decisiones en el territorio, y eso al final de cuentas acaba siendo la regla del juego que todos tenemos que cumplir. Muchas gracias, Luis. Antes de irnos al corte, tenemos unos 3, 4 minutitos más y quisiera plantearles la siguiente pregunta, porque el Comité del Ordenamiento ha adquirido mucha fama y es muy respetado, y su experiencia anima pues a otras experiencias en otras partes del país, hasta me atrevería a decir del continente, del mundo, ¿no? Por todo lo que ha significado la combinación de la lucha de defensa del territorio con un instrumento legal, jurídico a la mano, pero que también les permite articular con otras estrategias, pues precisamente para proteger, para defender los territorios de todo lo que se ha visto y se documenta como amenazas a la vida, ¿no? A los bienes ambientales que sustentan la vida y la reproducción también de la cultura, ¿no? En fin, todo esto que sabemos. Pero también el Comité del Ordenamiento tiene muchos sí, ¿no? Es decir, el Comité del Ordenamiento dice no esto, no el otro, pero también dice sí a la vida, sí a los proyectos de vida. ¿Qué me pueden contar un poquito de justamente los proyectos, los planes de vida que se han ido también articulando, tejiendo, ¿verdad? Desenvolviendo a partir de esta experiencia dentro del COTIC y además pues con alianzas también muy importantes? Leti, cuéntame algo de esto. Sí,
pues sobre los planes de vida y cómo se han ido articulando y juntando con las propias actividades del ordenamiento territorial, a mí me parece que pues ha ayudado a convocar un chorro de voces, porque pues en estas asambleas hay desde que hemos intentado tener espacios para niños, ¿no? En donde están algunos escuchando la asamblea, luego vienen y nos platican pues qué es lo que están escuchando y cómo lo entienden, hasta la participación de jóvenes, de otros colectivos, ¿no? Y finalmente se ha vuelto una agenda bastante amplia en donde llegamos a tener así 9 puntos, y esos 9 puntos pueden caer en el tema de soberanía alimentaria, autonomía energética, autonomía tecnológica, ¿no? El propio ordenamiento, los guardianes y las guardianas, otros procesos, las compañeras, ¿no? Como las demandas y demás. Entonces creo que este plan de vida se ha ido fortaleciendo y se ha ido construyendo en realidad desde las propias asambleas, ¿no? A partir de un plan que quizá en un momento, como en el 2010, estoy casi segura que no estábamos mencionando planes de vida, ¿no? Sino que solo sabíamos que deberíamos defender pues el territorio que queremos continuar habitando y de tener la seguridad que otras generaciones podrán disfrutarlo, ¿no? Y ahora pues se ha ido pues volviendo una agenda y un plan de vida que puede ser desde un plan de vida comunitario, un plan de vida personal, un plan de vida de la propia organización, y que nos ha ido dando pautas hacia dónde queremos ir apuntando nuestros proyectos, ¿no? En un momento, a mí que me tocó ser parte de la primera generación para formación en temas de energía, pues fue un compromiso de la asamblea y se asumió así para que las organizaciones también hicieran esta reflexión, ¿no? Sobre lo que implica la energía, pero pues esta reflexión no vino sola, ¿no? Sino que viene sobre todos estos proyectos, la subestación eléctrica, la hidroeléctrica, ¿no? Todas las concesiones que hay eran para generar energía. Entonces, ¿cómo respondemos ante esto? Y creo que ha sido así, ¿no? Cómo vamos respondiendo y vamos transformando también esta narrativa como solo de oposición a una narrativa pues de construcción, ¿no? Y pues que aboga por la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Ahora nos tenemos que ir al corte, pero ahora regresamos también a redondear este punto con Luis Enrique, y también en el siguiente segmento del programa, pues vamos a continuar platicando acerca de justo cómo se prepararon como comité para llegar a la asamblea del domingo pasado con la representación que se logró, ¿no? En qué consiste esta representación y luego qué está por delante, ¿no? Que sabemos que ha llegado el momento de revisar el programa de ordenamiento y ver qué le falta, qué está atrasado, qué hay que componer, actualizar, y con eso vamos a poder redondear la emisión del día de hoy. Así es que no se vayan. Gracias, Leti, gracias, Luis, no se retiren, ahí seguimos en el estudio virtual, y ustedes que nos están viendo y escuchando por cualquiera de los canales y vías, acá los vemos en unos segundos. Estamos en Carolinos. Regresamos ya al aire aquí en Carolinos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando con Leticia Esteban y con Luis Enrique Fernández, ambos asambleístas del Comité del Ordenamiento Territorial Integral del municipio de Cuetzalan. Y hemos estado charlando acerca de qué ha significado el Comité del Ordenamiento, el propio ordenamiento, pues para la toma de decisiones respecto al territorio. Y ahora les pregunto a quien ustedes dos, a cualquiera de ustedes dos que quiera contestar, ¿cómo se preparó la asamblea del domingo pasado? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué tareas se asumieron? Perdón. Si me permiten, me gustaría comentar el último tema que antes de irnos a corte. Yo quisiera, digamos, han pasado 12 años de la promulgación del ordenamiento, y entonces han cambiado, digamos, los contextos, ¿no? 12 años de estar operando en un territorio tan activo como ¿no? Y además, pues el país ha cambiado también en términos inclusive políticos, de la agenda política, etcétera. Y también ha cambiado los marcos, digamos, teóricos o de referencia para construir un ordenamiento. Y entonces, y esto es, digamos, preparando un poco lo que nos viene en la segunda respuesta, ¿no? que vamos a dar. Es decir, pasar de solamente visualizar
el ordenamiento territorial como parte del uso del suelo, efectivamente, pues es lo que dice la política pública y está muy claro que es lo que, para lo cual se hace el ordenamiento. Sin embargo, digamos, hemos pasado de una visión de cuidado medioambiental, ¿no? Además con una visión muy conservacionista, que de hecho ahí surge el tema del ordenamiento, digamos, de esta corriente de pensamiento, a una corriente que involucra varias cosas. La primera es, aparece un concepto que se llama biocultura, ¿no? Es decir, que está determinando la relación entre las comunidades locales y la naturaleza, y hay una suerte de interdefinición entre ellas y hace que éstas vayan cambiando una con la otra. Entonces, eso es una aportación muy interesante porque entonces sí ya hablamos de paisajes que están modificados por el ser humano y que no hay, digamos, esta visión prístina del entorno. Y la otra cosa es el tema de planes de vida, ¿no? Que también nos da una fortaleza enorme porque es un insumo muy interesante porque entonces ahora sí se pone en el centro el tema de los quehaceres. Y eso a mí me parece que le va a dar una enorme riqueza a la reflexión que se haga para la actualización del ordenamiento, en donde si de por sí ya no se estaba solamente privilegiando el asunto, digamos, técnico, en términos de la evaluación de qué tanto se dañó la vegetación o qué tanto se cambió el suelo, sino también cómo este tema que tiene que ver con los quehaceres va modificando y va moldeando un paisaje, digamos, en términos de las propias actividades cotidianas, productivas, caminos, etcétera, de un territorio. Entonces, digamos ahí que me gustaría terminar el comentario. Y la otra es, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿No? Pues lo que nos preparamos fue todo un reto porque siempre hemos pensado, y además así está escrito, que cualquier modificación del ordenamiento tiene que seguir el mismo proceso a la inversa de cómo fue publicado, ¿no? Y entonces, como esto está basado en el trabajo colectivo, con los grupos, con los sectores, con las personas que tienen interés, con las propias autoridades, pues hay que hacer el proceso a la inversa. Entonces, se constituye a partir de una serie de asambleas en las comunidades, en cada junta auxiliar, para nombrar a estas autoridades o a estos delegados que van a representarnos en la asamblea. ¿Y esto por qué? Pues porque venimos de una pandemia, es decir, prácticamente estuvimos 2 años, casi 3 años, aunque estuvimos trabajando en términos del ordenamiento, pero las asambleas pues no se podían llevar a cabo, entonces todavía hay que refrescarlo. Y entonces esta asamblea tenía además en el objetivo fundamental, es aparte de rendir informes de lo que se había hecho durante algunos años, era cómo nos preparamos para la actualización, que tiene que estar de alguna manera aprobada por la propia Asamblea, visto que fue la Asamblea la que la aprobó hace 12 años. Entonces, ahí va más o menos el asunto. Y así fue que nos fuimos preparando. Seguramente Leti podrá platicar más detalles sobre la experiencia que se tuvo en las asambleas de las distintas juntas auxiliares, pero que lo interesante del asunto es que hubo una enorme participación por parte de las comunidades. ¿Qué opinas, Leti? Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias. Leti, ¿cómo viviste tú los preparativos precisamente para la asamblea, desde las tareas que a ti te tocó asumir y sobre todo una cosita más que me gustaría que me ayudaran los dos un poco a explicar cómo, si se repasó o se encontró la necesidad de ampliar la representación dentro del Comité del Ordenamiento de sectores o de grupos que no hubieran estado haciéndolo así, y de esta manera cómo digamos, qué número de representantes se logró en la asamblea, pero digamos, importa por supuesto el número, pero también la amplitud de la representación dentro de los órganos del Comité del Ordenamiento. Leti, adelante. Sí, pienso que ya es un tema que se venía pensando al interior del Comité de Ordenamiento Territorial ya hace tiempo, en lo que también designábamos actividades, tratábamos de hacer vínculos y estuvimos haciendo previo a esto presentaciones del ordenamiento territorial de Cuetzalan en universidades. Sí había mucha duda, ¿no? Y también cierto desconocimiento sobre si existe este ordenamiento y cómo funciona y quiénes son parte. Entonces ya también notábamos
que era importante volver a regresar a las comunidades, a las universidades, a los espacios que pues en donde está la gente que habita el territorio de Cuetzalan, pues a comunicar qué es este ordenamiento. Y entonces, previo a esta asamblea, lo que estuvimos haciendo como comité de ordenamiento, en un principio, pues fue eso, ¿no? Como preguntarnos por qué no estábamos pudiendo comunicar de nueva cuenta con la misma magnitud y eficiencia las actividades que desarrolla el Comité de Ordenamiento Territorial, ¿no? Porque hubo reuniones previas en donde convocamos como ordenamiento, aparte de estas asambleas en defensa del territorio, a reflexionar sobre otros temas y a tener otras reuniones. Entonces, hicimos en las juntas auxiliares reuniones para pues presentar el ordenamiento y explicar qué significaba hacer su actualización. Entonces, en estas 8 juntas auxiliares llegaron a haber desde unas 40 personas hasta 100 personas, ¿no? Y pues nos estuvimos acoplando a los horarios, estuvimos yendo como a comunidades y pues hicimos ahí pues una mezcla interesante entre como todo este conocimiento técnico para poder explicar todo el mapa de cómo el mapa final, ¿no? Que hasta ahora teníamos del ordenamiento territorial, hasta reflexionar qué significa para nosotros qué es el territorio, cómo lo cuidamos, cómo lo amamos, cómo lo defendemos. Y eso pues nos fue dando también otras pautas al interior del COTIC, pues para ponernos a pensar nuevamente qué es lo que nos hace falta hacer para que esta asamblea pues sigue viva, ¿no? La asamblea del COTIC, porque pues los compañeros vienen, están, las compañeras también, pero pues ya de una manera intermitente, ¿no? Y que, bueno, en algunos casos, y pues eso también era pues que hay gente que ya no está con nosotros en este momento, hay gente que tiene otros cargos, hay gente que ya se movió del lugar, ¿no? Y pues eso también nos responsabilizaba pues de volver a convocar y de volver a pues a tomar estos lugares para poder llevar a cabo todas las actividades que se requieren para que se cumpla este ordenamiento. Entonces, en esta última asamblea, pues ya como sabemos, yo ahora nombramos a ¿cuántas? O sea, en total de representantes de juntas auxiliares, teníamos como unas 80 personas y quienes quedaron como parte de la asamblea fueron 20 y tantos, pero a ver si quieres ahí, Luis Enrique, decir los números precisos sobre esta última asamblea. Adelante, Luis, por favor. Sí, gracias. Sí, bueno, el órgano ejecutivo quedó aproximadamente de 20 personas, ¿no? No tengo 17, 20 personas, no tengo la cifra exacta, ¿no? Pero los que asistieron a la asamblea fueron 56 personas las que estuvieron ahí haciendo quórum legal, que son, digamos, las que tienen interés en estar participando, pero, digamos, la suficiencia en términos de la toma de decisiones de una asamblea. Aquí lo importante es que, pues como en todo movimiento de organización, digamos, hay un núcleo que es el que siempre está activo, está proponiendo, etcétera, y siempre habrá personas que pues van a participar, aunque de una manera más, digamos, marginal o periférica, pero que también en los momentos importantes ahí están. Y eso es lo interesante. Ahora, yo creo que el ejercicio de las asambleas en tomar decisiones, es decir, quién es el responsable de mi comunidad o de mi junta auxiliar, es un ejercicio que no se hace de la noche a la mañana, es un ejercicio que tiene muchos años y que nos ha permitido pues poder convocar. Y aquí hay que decirlo, el ayuntamiento en esta ocasión participó de una manera muy activa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento porque fue a través de sus juntas, de sus presidentes auxiliares, de sus jueces de paz, que logramos, o que se logró una asistencia muy importante, ¿no? En Chocoyolo se logró una asistencia en Reyexopa se logró una asistencia casi de 100 personas en una asamblea local, ¿no? La mayoría sí eran hombres, ¿no? Pero fue una asistencia muy copiosa y eso está muy bien.
Eso habla del interés que hay, porque además la gente empieza a reconocer que sí puede funcionar, es decir, el éxito que hemos tenido en muchas cosas en términos de defensa del territorio a lo largo de 12 años ha ido convenciendo a todo mundo de que esto funciona, ¿no? Y sobre todo funciona porque se ha ciudadanizado. Eso me parece que es la parte más importante, ¿no? Es decir, y cómo damos voz a toda la gente. Desde luego, tomar acuerdos a nivel comunitario siempre tendrá sus problemas, pero pues esa es parte del reto, ¿no? Y es parte del ejercicio ciudadano que tenemos que hacer. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en algo, ¿no? Es decir, este es nuestro territorio y este territorio hay que defenderlo. Es un territorio que tenemos que irlo, digamos, conformando para las futuras generaciones, ¿no? Ese es nuestro compromiso. Y por eso estamos aquí, ya decía Leta al principio, es decir, son cargos honorarios todos, y porque lo hacemos porque hay un compromiso con las comunidades y con el territorio, y porque hay una serie de valores comunitarios de ayuda mutua, de solidaridad, de sentido de pertenencia, del cuidado del entorno, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos anima. No podemos dejar todo en manos de la autoridad, porque además, pues también ellos son servidores públicos y como tales pues, tienen que rendir cuentas, pues a quién, pues a la sociedad organizada, en este caso al comité, digamos, en forma de asamblea, ¿no? Muchas gracias, Luis. Parece que Leti tuvo un problema momentáneo con su conexión al Internet, ¿no? Pues estamos sujetos a Sí, estas inconveniencias por la distancia y exacto. todo. Sin embargo, al mismo tiempo, pues por fortuna tenemos esta posibilidad de la virtualidad para poder conversar de esta manera. Yo quisiera Correcto. aprovechar pues para señalar también que la convocatoria a la asamblea del domingo pasado fue muy bien atendida y respetada también por las autoridades en funciones, tanto locales como estatales y federales, lo cual está muy bien eh, porque la asamblea, por supuesto, como lo ha dicho Leti, es autogestiva, el CONTIC es autogestivo, pero es muy importante que las autoridades reconozcan que tienen que comprometerse a trabajar con el Comité del Ordenamiento, pues, ¿no? En su presencia en actos como este, pero también en las tomas de decisiones que que van teniendo lugar, ¿no? Entonces se destaca pues la presencia de María Luisa Albores, que es la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, por supuesto el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, que es Iván Rico, el presidente municipal de Cuetzalan, Gerson Dátoli, no, es Gerson Calixto, ¿verdad? Dátoli, presidente municipal de Cuetzalan, una serie de funcionarios también de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, en representación de la maestra Beatriz Manrique, en fin, también representantes de la CONAMP. Bueno, pues nosotros también, el CUPREDER cumpliendo su tarea de estar presente y con mucho gusto, pues viendo qué tareas tenemos enfrente juntos, porque pues ahora sí que como dicen los muchachos, se viene la actualización del ordenamiento ecológico del municipio de Cuetzalan. Ya se cumplió con una primera fase de evaluación, pero eso es tan solo el inicio. Ahora tenemos por delante juntos, bueno, espero que podamos el CUPREDER ser precisamente el equipo técnico que acompañe estos trabajos de actualización del programa de ordenamiento ecológico, que es necesaria no solamente por el tiempo transcurrido, sino porque también hay muchas condiciones que han cambiado, y de eso creo que dan cuenta también lo que se manifestó, creo, en esas asambleas preparativas, ¿no? En las que se ve cómo es necesario volver a acercar el ordenamiento a los territorios, a las comunidades, y que éstas vuelvan a decir su palabra acerca de lo que esperan, que necesitan que el ordenamiento respalde, o que el ordenamiento sirva, digamos, para comprender qué dinámicas territoriales hay que cuidar también de manera interna, ¿no? Dentro del municipio. Entonces, Leti, Luis Enrique, ¿qué esperan? Bueno, Leti, además, ahora pues en tu papel de secretaria general del COTIC, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras que se espera de la actualización del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Cuetzalan? Y luego también te hago la misma pregunta, Luis Enrique.
no sé si Leti me habrá podido escuchar, o si no, Luis, si tú escuchaste la pregunta y quieres empezar a responderla. ¿Qué espera? ¿Qué espera el CONTIC? ¿Qué se espera desde la actualización del programa de ordenamiento ecológico en Cuetzalan? Sí, bueno, primero el resultado de la evaluación que se ha hecho del diagnóstico ha sido muy interesante en muchos sentidos, ¿no? La primera es que se reconoce que efectivamente ha habido un trabajo constante, que ha habido un trabajo muy importante hacia lo que se llaman los megaproyectos en términos de defensa del territorio y su capacidad organizativa, eh, con algunas debilidades, ¿no? Hacia ciertos proyectos específicos, sobre todo en la parte más local, pero que tiene que ver, se entiende pues, porque es, digamos, es toda una curva de aprendizaje. Y por otro lado, también la responsabilidad que implica el ser un referente a nivel nacional e internacional. Por ahí datos interesantísimos sobre qué es posiblemente el ordenamiento ecológico más estudiado, ¿no? En los últimos años, con más publicaciones, no solamente en México, sino a nivel internacional. Pues eso habla de las miradas que hay, y eso pues hay que responder de una manera responsable, pues, ¿no? Y entonces yo creo que lo que viene es pues sentarse de manera muy seria, hacer una proceso de autocrítica, revisar las cuestiones de orden técnico para ver dónde se han logrado o hemos tenido procesos no tan exitosos, ¿no? Porque, bueno, como un proceso tan complejo como gestión del territorio, pues no todo es miel sobre hojuelas. Habrá que decir, bueno, aquí esto habrá que reforzarlo, esto hay que cambiarlo, desde la parte de la organización hasta la parte más técnica, el tema más social, etcétera, ¿no? Y entonces es un proceso que nos va a llevar un rato, que la propia Semarnat está apoyando este proceso, lo cual nos da mucho gusto, y porque yo creo que pues en la operación pues nos vamos dando cuenta de que esto falló, esto no quedó suficientemente claro, en fin, y eso es lo que toca ahora, ¿no? Pero también lo queremos hacer pues lo más participativo posible, es decir, también vamos a generar junto con el CUPREDER seguramente, ¿no? Que talleres y todo esto que implica hacer una revisión pues profunda, a conciencia, y tener un mejor instrumento que nos permita decidir y gestionar sobre nuestro territorio en términos del agua, en términos de los residuos, en términos de, hay algunas especies amenazadas que hay que atender, etcétera. Entonces eso es lo que se va a hacer la actualización, que por cierto, pues para bien o para mal, pues resulta ser la primera actualización que se hace un ordenamiento en historia ambiental de este país, ¿no? Lo cual no es para presumir, pero pues sí, así son las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que de aquí la propia autoridad va a sacar muchos aprendizajes, de protocolos para hacer un proceso de actualización que otros después seguramente harán. Pues seguramente será para bien, pero sí es una gran responsabilidad poner pues el listón alto, ¿no? Para que estas tareas de actualización de un programa de ordenamiento no, bueno, sean congruentes, incluso con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Participativo, que justo lo sean así, participativo y decidido con unas formas metodológicas pues que garanticen justamente que la construcción sea colectiva, o sea, que no sea un gabinetazo, ¿verdad? Ahí nada más, sino que refleje de veras los intereses y preocupaciones de quienes viven y trabajan en los territorios. Creo que con Leti tenemos problemas de conexión, precisamente, pues bueno, por las razones que ya son sabidas. Bueno, ahí estás todavía, Leti. Qué bueno que para que podamos tener de tu parte una última impresión y una despedida relacionada precisamente con lo que se espera de la actualización del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Cuetzalan. Adelante, Leti, por favor. No, creo que... Ah, sí, adelante, a ver. Ajá, Leti. Creo que no sé si no me escucha o quizás su audio es el que no sale.
Pues de todas maneras le agradezco mucho a Leticia Esteban y por supuesto a Luis Enrique Fernández el haber acompañado esta emisión y el esfuerzo de lidiar con los problemas de conectividad pues desde allá, desde la Sierra Nororiental. Muchas gracias pues como he dicho a los dos, y vamos prácticamente a terminar la emisión de Carolinos, despidiéndonos claro de ellos dos, mandando un saludo al resto del comité, al resto de compañeros y compañeras que están participando en todos estos procesos. Gracias Luis, gracias Leti, y bueno, pues vamos a terminar con precisamente un mensaje también que importa mucho dar a conocer desde CUPREDER, que tiene que ver con la nueva convocatoria 2023 a nuestra especialidad en gestión, estoy bien, especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres, que lanza su convocatoria 2023 a partir de este febrero, para que puedan ustedes que estén interesados, pues postularse a esta misma a partir de finales de febrero, reuniendo pues los documentos que se ameritan, que son pues básicamente los que acrediten su grado académico, pero sobre todo que se puedan presentar ustedes interesados con un problema relacionado con la gestión integral del riesgo que les sirva como materia de investigación para esta especialidad. Entonces, los informes y la información precisamente más extensa la podrán ustedes encontrar en las páginas del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, el ICUAP, y nuestra página del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que están en línea alojados en los servidores de la universidad. También pueden ustedes pedir informes a la extensión que aparece en pantalla, que es en donde con nuestra compañera Norma, ahí les podrán dar más detalles acerca de cómo acceder a la plataforma para postular tanto su proyecto como los documentos, y que aquellas personas que sean aceptadas después de una entrevista personal y de revisar sus propuestas de tema de trabajo, pues iniciaremos juntos cursos a partir de el siguiente semestre. Primero tendremos una sesión introductoria, como una sesión como propedéutica, introductoria acerca de los temas que se van a ver en la especialidad, y luego iniciar clases en el siguiente semestre. Entonces, en esta generación que está en curso, estarán egresando 5 personas que se han formado ya en la especialidad. Esperamos para la próxima convocatoria poder interesar a más personas que tengan experiencia profesional en estos temas de gestión del riesgo, y que también estén observando que la gestión del riesgo ante los desastres tiene que ver con la planeación territorial, ¿no? Ahí la importancia, pues, por lo tanto, de que los temas de trabajo que se presenten tengan que ver con estas preocupaciones de manera integrada. Entonces, bueno, pues está la invitación hecha. A lo largo de las siguientes emisiones vamos a reiterar los detalles, y también si hay alguna duda o algún problema para poder acceder a las plataformas de inscripción o de postulación, pues a través de nuestras redes y también a través de los teléfonos o correo electrónico se pueden resolver. Pues muchísimas gracias por haber acompañado esta emisión de Carolinos de este jueves 9 de febrero. Gracias otra vez a mis compañeros en Cuetzalan, Leticia Esteban, secretaria general del COTIC, y Luis Enrique Fernández, asambleísta del COTIC, representante sectorial y además también coordinador de la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural de Cuetzalan. No me resta más que despedirme. Soy Alejandra López, muchas gracias por haber acompañado la emisión, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Carolinos. Gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.